Doctor Carlos Caro, qué gusto saludarle. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Ha escuchado usted parte de la entrevista con el doctor Aldea? Efectivamente, he escuchado una parte de la entrevista. Usted como abogado joven y con experiencia, ¿qué lectura saca de esos argumentos? Fíjese, siempre respetando evidentemente la defensa que pueda estar realizando el colega, hay que tener presente una regla básica de la litigación, ¿no? Y es que no es tan bueno, hay veces, adelantar las estrategias de defensa, sino hasta llegar al tribunal, porque ya el abogado ya adelantó el argumento de la prescripción, y este es un argumento que la Fiscalía fácilmente puede rebatir por una razón muy sencilla. Como ha dicho el Tribunal Constitucional y como ha dicho la Corte Suprema, hay el llamado concepto de la progresividad o mutabilidad de la imputación fiscal. ¿Eso qué significa en cristiano? Significa que la Fiscalía en cualquier momento de la etapa de este proceso en el que estamos puede cambiar el delito. Si bien hoy día puede estar imputando el delito de tráfico de influencias, hoy mismo en la audiencia puede llevar un documento de ampliación de cargos, incorporando, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, el delito de cohecho, que no ha prescrito. O enriquecimiento. O enriquecimiento ilícito, que tiene pena de 15 años. Puede ser asociación ilícita, claro. Puede ser el delito también de lavado de activos en otras modalidades, o puede ser también el delito de colusión desleal del 384 del Código Penal, que tiene 15 años. Con lo cual, la teoría de la prescripción, claro, la teoría de la prescripción se caería. Por lo tanto, la Fiscalía tendría, digamos, todas las posibilidades de seguir adelante con su investigación y, digamos, sin tener sobre el hombro, en la mochila, el problema de la prescripción. Entonces, yo creo que el tema de la prescripción no es un argumento para un caso como este. Yo creo que en este caso, más allá de su complejidad, todos sabemos de que lo que se espera es una defensa de fondo. Si es que el señor Toledo y su defensa no exhiben una defensa de fondo en el sentido de probar que la Fiscalía está bajo un error, está equivocada, entonces lo que va a pasar es que no van a haber contraindicios, no van a haber pruebas de descargo y el proceso va a ir avanzando progresivamente, de manera que el expresidente podría enfrentar dentro de algunos pocos meses una acusación fiscal y venga o no venga, poder ser condenado incluso sin necesidad de estar presente, porque hay que recordar que... Pero no se puede condenar en ausencia del cargo. Lo que pasa es que el nuevo Código Procesal Penal, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y unas resoluciones expedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ya han aclarado de que el concepto de ausencia no es física, el concepto de ausencia es indefensión. Por ejemplo, si alguien ya está notificado del proceso, tiene abogado nombrado, aunque no comparezca, no es un ausente. No hace falta, digamos, que la sentencia sea leída frente a frente, ni siquiera, digamos, en conexión por Skype o por internet. Lo que hace falta es que esta persona conozca el proceso, haya podido defenderse, haya nombrado a su abogado, que es lo que está sucediendo, y con ese solo hecho ya no hay condena en ausencia. Entonces, el concepto de ausencia no es ausencia física, sino ausencia del proceso, que no conozca, que desconozca, que nunca haya sido notificado. Ahora, ¿este proceso se podría caer porque no ha presentado declaración, Alejandro Toledo? No, porque fíjese, la declaración en el proceso penal es un acto de defensa, no es un acto de prueba. Por lo tanto, el imputado, en este caso el señor Toledo, tiene derecho a no declarar, tiene derecho a guardar silencio e incluso, ¿no? Hay un tema muy polémico en la jurisprudencia nacional e internacional, dicen que el imputado tiene incluso la potestad de poder mentir, porque claro, el imputado que dice yo no maté y luego sucede que mató, pues no comete ningún delito por mentir, ¿no? El que comete delito por mentir es el testigo, no el imputado. Entonces, él tiene derecho, digamos, a guardar silencio o a esbozar la teoría del caso que más crea conveniente. La Fiscalía arma el proceso y arma las pruebas en función de su propia explicación y su propia versión de los hechos. Ahora, de prosperar este proceso de prisión preventiva, hay que tener en consideración las medidas aplicables dependiendo los lugares donde resida el exmandatario, sea Israel, sea Estados Unidos. ¿Hay alguna variación? Fíjese, lo que se va a discutir hoy en día es el tema de la prisión preventiva. Hay algo que le favorece al expresidente, que es el hecho de tener más de 65 años de edad. Y según el Código Procesal Penal, en este tipo de casos, cuando hay una persona que tiene más de 65, tiene derecho, tiene la potestad, en verdad, y los jueces tienen esa tendencia a imponer solamente la detención domiciliaria. Es decir, el arresto domiciliario como el que ha sufrido un montón de personas en el país,
durante los procesos del caso Fujimori y Montesinos, ¿no? Como el caso de Laura Bozzo, por ejemplo. Sin embargo, acá hay una complejidad adicional, y es que el expresidente no está en el país. Entonces, como no está en el país, un arresto domiciliario, digamos, no sería una medida adecuada para poder, digamos, traerlo al país. Lo que tendría que haber aquí seguramente es una medida de detención, y es lo que podría plantear el juez o resolver el juez, un orden de captura nacional e internacional para que sea hallado y traído al Perú, y eso nos pone en varios escenarios, ¿no? Que él venga voluntariamente, o que el país en el que esté simplemente lo entregue, como el caso de Van der Sloot o el caso de Orellana, donde Colombia, por ejemplo, no tuvo que hacer o realizar el proceso de extradición, sino que simplemente entregó al señor Orellana porque dijo, él ha violado el régimen migratorio, así que lo devuelvo a su país. Doctor. O la otra es la extradición, que sería un proceso más largo. Doctor Caro, cuando un abogado, en este caso un litigante, o usted que va a tener que, o ha tenido muchos casos de justiciables, lo primero que hace un abogado, tengo entendido porque he leído muchos textos, es conocer a su cliente, ¿no es cierto? Si usted no lo conoce, es bien complicado, o sea, su entorno, el propio, ¿no? Si, como le decía yo al doctor Aldea, la señora Elian Carr se ha convertido en la abogada defensora informal del señor Toledo, su esposa, ¿ya? Todos los diarios han recogido sus declaraciones de que él no va a regresar mientras no exista justicia justa. Entonces uno se plantea la siguiente, y yo, como experiencia, se lo digo, bueno, el señor Alejandro Toledo, a quien yo conozco, difícilmente puede superar situaciones de alta tensión. Y le voy a decir un ejemplo. ¿Usted se recuerda del Arequipazo? Claro, claro. El Arequipazo. Nos convocaron a 3 periodistas la noche del Arequipazo. A Raúl Vargas, Juan París Castro y yo. Fuimos a Palacio porque la cosa estaba que se escapaba de las manos. En un avión allá estaba Rospigliosi, el presidente del Consejo de Ministros, que era Dañino, estaba por acá, el vicepresidente acá, necesitó un desastre. Y Toledo entró en una suerte de crisis en presencia nuestra, y lo hemos visto, porque no sabía cómo resolver el problema. Entonces la presión política, la presión lo hace probablemente perder el horizonte. En este caso me da la impresión que va a perder el horizonte, porque si psicológicamente él, cuando dice yo soy terco, usted ha escuchado, ¿no? Yo soy terco, es una expresión de mecanismo de defensa. No es una que yo es terco por terco, no, es un mecanismo de defensa. Entonces él ahora, por terquedad, como mecanismo de defensa no va a venir, pues, porque no va a querer pasar la deshonra de tener que enfrentar a unos metros más a Fujimori con él a su costado. Ese es el tema. Entonces acá hay una parte psicológica que no se está tomando en cuenta. Claro, fíjese, a lo comentado, ¿no? Hay un escenario, evidentemente, que es el tema mediático, y eso tiene mucha influencia en el plano judicial. Claro. Y hay que recordar que hoy en día las comisiones investigadoras como la del Congreso, o incluso el Poder Judicial y la Fiscalía, toman en cuenta la información de la prensa para poder plantear sus casos. No evidentemente como pruebas, que no es correcto, pero hay veces, digamos, la prensa tiene información que puede ser complementaria, o datos o pistas para una investigación, o hay veces los imputados pueden haber declarado ante la prensa determinadas cosas que luego se contradicen con lo que ellos dictan o declaran en el proceso. Entonces, mi consejo, si yo fuera el abogado del señor Toledo, yo le diría muy claramente que la condición número 1 es que se quede callado, él y su esposa. De lo contrario, se pueden traicionar con todo lo que ellos puedan ir diciendo en el camino y cambiando de versión, como ha pasado en el caso de Coteva. Entonces yo le diría, muy respetuosamente, te tienes que callar la boca, porque cada vez que hablas te contradices más y eso genera más dificultades para el proceso. Lo otro, ¿no? Lo otro que es el tema, digamos, del estado psicológico, evidentemente, esto hace muy difícil de que el expresidente pueda volver voluntariamente, pero hoy en día, como está la justicia en el Perú y en el mundo, es muy difícil que él pueda encontrar un refugio en el mediano, en el largo plazo, por un caso de corrupción y un caso de lavado. Así que, aunque él no quiera venir, lo más probable, así vaya Israel, es que tarde o temprano termine extraditado y traído al Perú, lamentablemente en circunstancias pero ya de una orden de detención. Por esos delitos hay un montón. Claro, pero digamos que en un caso como este, para acceder a un refugio como el que intentó el señor Belaúnde Locio en Bolivia, sí, lo que él tendría que probar es que tenemos un poder judicial absolutamente intervenido, como el Poder Judicial de Venezuela.
decir de que hay persecución a la oposición, de que el caso tiene una naturaleza política, y este caso no tiene tal naturaleza porque estamos hablando de un expresidente que ha dejado el poder ya en el año 2006, es decir, estamos hablando de 11 años atrás, y por otro lado, estamos hablando de un caso que tiene naturaleza netamente vinculada a delitos comunes, delitos de funcionario público, corrupción, claro, o delitos de lavado de dinero. Y estos pronunciamientos dados, por ejemplo, por el presidente del Poder Judicial, para el abogado defensor no se debería dar porque está, digamos, se pierden las garantías en el debido proceso. ¿Usted considera que esto sí, desde mi punto de vista, el doctor Duberlía, que respeto bastante, debería de mantener la prudencia también del caso, porque él es una alta autoridad del Poder Judicial, la máxima autoridad, y si bien existe la independencia judicial, ya con las declaraciones de un presidente del Poder Judicial que puede, digamos, dar opiniones o versiones que él pueda considerar que son personales, al final del día, si es que el señor Toledo quisiera buscar un refugio, quisiera alegar persecución política, son pequeñas cosas que pueden ir van sumando exactamente, y que pueden, digamos, ayudarlo en la perspectiva o en la idea de encontrar algún refugio en algún lugar, ¿no? Así que creo que la prudencia es que ya no intervenga más ningún funcionario ni fiscal de la Nación, ni el presidente del Poder Judicial, y menos los políticos, y que este tema quede exclusivamente en manos del fiscal provincial y del juez. Ya han pasado más de una semana desde que se conoció la noticia de impacto. Una semana después no hay, digamos, ninguna posibilidad de que escuchar nuevamente a Toledo, porque no lo hemos escuchado, de que diga, bueno, mañana estoy embarcándome para Lima, ¿no? O sea, por lo pronto por ahí no existe esa posibilidad. ¿Qué posibilidad existe que en Israel, donde no hay un tratado de extradición, él pueda acogerse a esta vinculación que existe en el Estado de Israel, de que sus nacionales o sus descendientes pueden tener prerrogativas de apoyo y auxilio del Estado? Claro, como se ha comentado ya hace varios días en varios medios, ¿no? El hecho de que no existe un tratado no es un impedimento para una extradición. Existe el llamado principio de reciprocidad, que en cristiano significa: yo te entrego ya a alguien, tú me entregas a alguien mañana, aunque no haya un convenio previo, un tratado de extradición. Y ha sucedido, como ya la prensa ha puesto a relieve, que en el año 2013 se ha dado un precedente a través del cual el Estado peruano, sin tratado de extradición, ha entregado a una persona israelí al Estado de Israel como consecuencia de una solicitud de extradición en virtud de este principio de reciprocidad. Entonces, por decirlo de alguna forma, el Perú ya cumplió de buena fe con la reciprocidad. Ahora le tocaría, en ese supuesto, a Israel hacer lo propio en el caso del expresidente, que hasta donde sabemos él no tiene, digamos, nacionalidad diferente a la nacionalidad peruana, es decir, no tiene la nacionalidad israelí, con lo cual no habría ningún impedimento legal ni constitucional, y el Estado israelí tendría que cumplir, digamos, con este principio. ¿Entraría el principio de oportunidad en este caso? O sea, digamos que se aplicaría acá el principio de reciprocidad, ¿no? O sea, el Perú ya cumplió en el pasado con esta reciprocidad, ahora le tocaría, digamos, al otro Estado hacerlo. ¿El vínculo matrimonial con la señora Elian Carr no lo liga eventualmente? O sea, digamos que sería un argumento para dificultar la extradición, pero no sería un impedimento, porque hay que recordar de que esta regla de la no extradición de nacionales, para que opere como tal en determinados países, tiene que ser o una regla constitucional o una regla legal. En el caso de Israel, según hemos podido conocer, hay una prohibición de extraditar nacionales, y eso en el ámbito del derecho es muy estricto porque, como se dice, ¿no? La ley que establece excepciones o la ley que restringe derechos no se aplica por analogía. O sea, es muy se aplica de manera pensar estricta. que Maiman va a venir. Es un poco complicado, es un poco difícil, pero también, digamos, tampoco eso augura un buen futuro, ¿no? Porque si son personas que tienen que terminar finalmente refugiados en un país, es como, y una persona que hace negocios es casi como tener un arresto domiciliario, no poder salir no poder salir del lugar, no poder salir del país, ¿no? Y una persona que hace negocios es algo muy, muy, muy difícil de procesar, ¿no? O sea, en este caso de tomar esa postura solamente distanciaría el proceso, pero no se dejaría de lado que se juzgue a Alejandro. Así es, desde mi punto de vista, tarde o temprano, creo que la extradición al expresidente se materializaría, aún si él pretende refugiarse en Israel. Ahora, doctor, este caso
¿Cuánto tiempo cree usted, de su particular punto de vista, que puede durar? Fíjese que hay varios elementos a tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, el señor Toledo no está solo en el proceso. También está procesado el señor Maiman, también está procesado el señor Barata. Van Oor también, ¿no? Exactamente. Y por otro lado está el proceso de Coteva. El caso de Coteva es como la otra pieza al rompecabezas. Ambos procesos, si bien están regidos por legislaciones diferentes, el caso de Coteva con el viejo Código de Procedimientos del año 39, y el caso, digamos, actual, el caso Odebrecht, con el Código Procesal del 2004, las etapas procesales son muy parecidas. Para que el público entienda, en un caso está la formalización de investigación preparatoria, que implica lo que estamos viendo, ¿no? Tráfico de influencias, corrupción, etcétera. En el caso de Coteva estamos con una apertura de instrucción. Es probable que la defensa o incluso la fiscalía en algún momento quiera acumular estos dos procesos, porque se trata de hechos vinculados, se trata de imputados comunes, Maiman, Toledo, etcétera, de manera que si la acumulación se produce, que es lo que tal vez sería lo más conveniente desde el punto de vista de la imputación para todos, porque te ahorra doble actividad probatoria, doble proceso, dobles cartas rogatorias, dobles diligencias en el extranjero. Lo que se va a producir aquí es un proceso mucho más complejo del que ya tenemos, de manera que la Fiscalía, para terminar de acopiar y cerrar su caso, podría tomarse entre 18 y 36 meses para tener el caso listo y poder, digamos, llevarlo ya a juicio, ¿no? Y si se demuestra, a ver, vamos a poner el caso del abogado Díaz. Si se demuestra que Maiman, bueno, dicen que habrían elaborado algunos acuerdos fraudulentos, ficticios, ¿no? Pero si demuestra, dicen, ¿sabes qué? Los 20 o 20 y tantos millones los he recibido, sí, en mi empresa, ¿no? Yo soy proveedor de tales cosas, ¿no? Para Odebrecht, y por lo tanto me han pagado. ¿Cómo acreditar que esa plata fue directamente a Toledo? O sea, ¿cómo se acredita? Claro, acá desde el punto de vista legal, la jurisprudencia ha establecido la regla de la prueba indiciaria. Es decir, evidentemente, lo ideal sería para un fiscal tener en la mano el recibo, ¿no? La foto, digamos, de la entrega del dinero a los montesinos, ¿no? Acá, hasta donde sabemos, no hay eso. Lo que hay son indicios. Tenemos la declaración de Barata, de que se han hecho los pagos al señor Toledo vía el señor Maiman. Está, digamos, la información bancaria de la realización de esos pagos. Si el señor Maiman alega de que estos son por trabajos, él es proveedor, quien va a tener que probar eso es él, porque la empresa ya lo está negando, ¿no? Desde que el señor Barata está diciendo de que esos pagos no tienen otra causa que no sea un hecho de corrupción. Entonces, quien tendría la carga de la prueba y decir, sí, yo fui proveedor, vendí tales cosas, va a tener que ser el propio señor Maiman. Si no demuestra eso, pero el mismo caso el papel que muestre no le va a hacer. El caso se ha dado con la señora Nadine Heredia, ¿no? Ha firmado convenios fraudulentos según Belaúnde Locio y no pasó nada. Claro, pero hay que recordar que justamente en virtud de la no verosimilitud o el que no se le crea que estos servicios que ella ha realizado a centros capilares, por ejemplo, no son reales, es que está procesada por lavado de activos. Ella ahorita está enfrentando una investigación por lavado, en una etapa avanzada tipo Toledo, por lavado, justamente porque, según la Fiscalía, los dineros que ella ha estado manejando no son dineros que tengan una justificación. Los contratos que ella ha presentado, los recibos que ella ha presentado, a la Fiscalía no le han generado convicción alguna. Por eso es que está en la etapa, digamos, de investigación preparatoria por lavado, y es probable, no es una seguridad, pero es probable de que ella sea llevada a juicio en algún momento para que se defina si es culpable o inocente ya en el proceso final. Ahora, 2017 es crucial, ¿no? Para el proceso de casos de corrupción, el caso Lavallato. ¿Cómo ve usted el avance y cuándo ya se podría ir a juicio, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que se espera? Para empezar, yo creo que la Fiscalía ha estado en una estrategia correcta, ¿no? Creo que el guardar silencio, el no revelar sus estrategias, como lo está haciendo el abogado de Toledo, por cierto, es bueno porque significa de que puede dar golpes rápidos e importantes, ¿no? Y hay algo que decimos los abogados procesalistas, ¿no? En procesal, quien golpea primero, golpea dos veces. Entonces, creo que la Fiscalía está dando los pasos correctos, pero hay un tema que yo sí creo que debería la Fiscalía reflexionar, ¿no? Y es que la Fiscalía está caminando al tuntún o al paso o al ritmo que marca la empresa Odebrecht. Entonces, evidentemente, el día en que la empresa ya no le quiera dar información o el día en que la empresa, digamos, quiera entregar información a cuentagotas,
toda esta cascada, todos estos descubrimientos pueden terminarse, ¿no? Y dejar tal vez la impresión de que han habido personas que han intervenido y que no han sido reveladas, o de que hay otros hechos de corrupción que tampoco han sido revelados, donde todos pueden sospechar, todos pueden creer que ha habido algo, pero en la medida que no se entregue la prueba, la Fiscalía no podría llegar tan lejos. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Carlos Caro, abogado penalista, por su presencia y el detalle en este caso tan complejo como es el tema de la corrupción y en específico lo que va a acontecer para el exmandatario Alejandro Toledo. Muchas gracias por la invitación. Buen día.